Esas. Vamos a entrar a la política. Estamos acá en el estudio con la diputada Gael Youmans. Diputada, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy tempranera usted, ¿eh? Porque además tiene tan plena campaña, porque digamos luego que la diputada, fuera de ser parlamentaria, es la jefa de campaña presidencial de Gonzalo Vinter. Sí, de hecho, en un ratito más nosotros tenemos reuniones todos los días a las 8 de la mañana para ordenar el equipo, ver la agenda de la semana, en fin, de cada día, digamos. Oiga, le van a preguntar a su candidato y se lo pregunto a usted también. ¿Qué le parece la revelación de Carolina Toá respecto de su relación de pareja con Mario Marcel? Y no se lo pregunto desde el punto de vista morboso, sino que más bien desde el punto de vista político. Y la pregunta es si es prudente o poco prudente, para no ser imprudente, que dos ministros tengan una relación afectiva en un gabinete con dos ministerios que son demasiado importantes. Carolina Toá dijo son pares, cierto que son pares, pero Hacienda, que más influye en todos los ministerios, pues son los dueños de las lucas. Bueno, primero, con el ministro Marcel yo he tenido un contacto más personal porque durante todo este periodo he sido miembro de la Comisión de Hacienda. En un momento también me tocó presidir la comisión, así que lo conozco bastante bien. Y si bien, claro, su tema de pareja y ya más del ámbito privado, lo que sí puedo decir es que es un ministro totalmente serio y creo que durante toda su trayectoria pública ha quedado eso en evidencia. Y además, mira, no sé si hay cuestionamiento desde la derecha, la verdad es que no me he dedicado a verlo. Hay algunos que son, algunos de interrogante y otros ya más de mala leche. Ya. Directamente. Sí, es que, bueno, mala leche siempre hay, y sobre todo acá en estos contextos de elecciones eso se agudiza, pero durante todo este tiempo el ministro ha sido, digamos, bien transparente en las negociaciones, en las conversaciones, alguien con quien se pueda dialogar. A veces uno tendrá una que otra diferencia, pero sí puedo decir que los acuerdos a los que nosotros hemos llegado como bancada, inclusive, quiero relevar uno de ellos que para nosotros es bien importante. Por ejemplo, el Finalcae, que fue algo que conversamos con el ministro, la presentación del proyecto de ley, ese compromiso se llegó en la ley de presupuesto, lo conversamos con él directamente, y bueno, se cumplió, o sea, se presentó el proyecto de ley, en fin, o sea, yo no creo que acá su vida personal tenga que ver con su rol y el liderazgo que ha tenido durante este tiempo en el Ministerio de Hacienda. Y ahora me pongo en los zapatos del presidente, del Frente Amplio, usted lo conoce bien. ¿Cuál es la alternativa del presidente? Esto es una interrogante, porque ayer decía, no, es que le había pedido la renuncia. Ya, y la renuncia porque están pololeando. Después, no, es que deberían los combinados a no tener una relación de pareja. O sea, son dos personas grandes ya. No. Pero también está la interrogante, que se pueda dar en cualquier democracia occidental, si pueden haber relaciones afectivas entre miembros de un cuerpo colegiado como el gabinete. Eso es la pregunta. Usted es política, ¿qué se hace? Bueno, es que yo creo que acá lo más importante es ser bien profesional nomás, ¿cierto? Y lograr hacer las separaciones que correspondan. Y bueno, ahí cada uno tiene un jefe, y el jefe es el presidente de la República, y frente a él tendrán que responder cada uno, bueno, como ministro. Hoy por hoy ya Carolina todavía no es ministra, así que no pasa eso por ahí, pero sí, mira, yo al menos con el rol, como te decía, con quien tuve más cercanía fue con el ministro y es aún con el ministro Marcel, así que eso te puedo decir que en la seriedad y en el trabajo no he visto ningún tipo de cuestionamiento o algo por el estilo. Y además, mira, menos en materia de seguridad, por ejemplo, cuando se habla de algo así, le escuché ayer a Desborde un cuestionamiento como que... Sí, ¿por qué no le dio más plata a Carabineros? Mira, imagínate, si en este periodo ha sido donde más se ha aumentado el presupuesto en esa materia, así que no tiene ningún sentido el tipo de críticas que se está escuchando. Jimena Rincón dijo ayer que el conflicto de interés debería haberse revelado antes, pero lo llevó a la campaña ahora. No dijo ya, el gabinete sí, pero el ministro tiene que aprobar la ley de presupuesto, Carolina Toá es candidata, y esbozó ahí como un grado de sospecha respecto de si puede haber algún tipo de no sé qué tipo, o sea, que meta más lucas, no sé a dónde, pero ustedes como son competidores en este momento, tienen no quiero hablar de sospecha, esos reparos, por decirlo de alguna manera. No, yo me quedo sí con que aquí hay un mandato del presidente, que es que los ministros sean totalmente ajenos, ¿cierto?, a las campañas de las candidaturas, y yo espero que eso se cumpla.
Ya, en Así este de caso simple. más aún todavía, yo creo que hay doble cuidado. Pero eso creo que es lo que raya la cancha. Oiga, dos encuestas, Criteria Academia, entremos a la campaña de Gonzalo Vinter. ¿Cómo evalúan esos números? Bueno, mira, igual siempre estas son fotos del momento, Sí, sí. qué sé yo. Nosotros al menos hasta ahora hemos tenido una buena evaluación porque la verdad es que en términos de conocimiento tenemos mucho que crecer. Ya, ¿cierto? está bajo el conocimiento Es el que, candidato. bueno, lo que pasa es que él no fue ministro, comparativamente tenemos dos ex ministras que además fueron de carteras muy relevantes, incluso miembros del comité político, así que hay un desafío y por lo tanto también una oportunidad, ¿cierto? Porque quien no lo conozca también va a estar más ávido, abierto, ¿cierto? A saber cuáles son las ideas, las propuestas, así que ahí tenemos una posibilidad amplia de crecimiento y eso es lo que vamos a ir a buscar, a generar un diálogo durante la campaña con el país, ¿cierto? Con quienes quieren participar en la primaria, pero también ir a buscar más votos. Ahí yo vi un par de tesis respecto a que supuestamente a nosotros nos convenía una baja participación en la primaria. ¿Ya? Creo que se la leía ¿A Moschati? No. Creo que era... A ver, ya lo olvidé, pero vi ahí un par de comentarios Sí, a al usted les respecto. convenía... Una baja participación supuestamente, pero quiero contradecirlo inmediatamente porque la verdad es que nosotros vamos a buscar una amplia participación en la primaria. Eso con dos objetivos. Uno, porque creemos que a nuestro candidato le va a ir mejor aumentando la participación, sobre todo del mundo de la juventud. Sí, que en la encuesta sale bien aspectado ahí en el Pulso Ciudadano Así UDD. es, sí. Y Panel pensamos, ciudadano, y además por las características y los énfasis que estamos poniendo en las propuestas. Y ahí voy a pasar luego a eso. Sí, eso es lo que justamente le quería preguntar, porque aquí tienen que marcar diferencias. Sí, totalmente. Son un mismo conglomerado, pero no son lo mismo todo. Entonces hay una cuestión de biografía, historia, proyectos, carrera. ¿En qué se diferencia Gonzalo Vinter de los otros candidatos de Jara, Toá y Mulet? Voy al tiro a la diferencia, Sí. solo que se me faltó un puntito del anterior, del por qué queremos ir a buscar mayor participación, solo para cerrar la idea. También nos interesa porque también así nosotros nos mostramos, y ahí diría, todo el ámbito del progresismo con mayor fuerza para enfrentar la siguiente elección, ¿cierto? Y ganarla a la derecha, efectivamente. Y Ya. ahora voy a las diferencias inmediatamente. Ya, respecto a las diferencias, mira, Vamos yo con uno, quería... con Toá, por ejemplo. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Mira, incluso voy a tomar un eje, ¿cierto? Y al tiro plantear la diferencia con ambos. Respecto a la propuesta económica, yo veo que hay una diferencia de lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa y la propuesta que tienen o parecen visibilizar las otras dos candidatas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos planteando una propuesta de modelo productivo distinto, en donde el rol del Estado también tenga una mayor preponderancia, pero no tenemos problema en llegar a acuerdos con privados. Ya. Y ahí te podría decir que, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, he visto que hay un cuestionamiento o menos flexibilidad respecto a ese segundo punto, ¿cierto? Y el rol del Estado como de una manera quizá un poquito más rígida. ¿Eso es lo que llama Estado empresarial? O, Más mira, por sucato y ejemplo, lo todo. veo para nosotros, en ese sentido, el acuerdo respecto al litio, Ya. lo defendemos. Es un Creemos que modelo. fue un buen acuerdo en el sentido que le dio la posibilidad al Estado de ingresar rápidamente a tener un rol, además teniendo sí un acuerdo con un privado, en este caso además privado una con- empresa, Que tiene una historia que a ustedes no les gusta. pero SQM. tuvimos la suficiente, digamos, visión de país para decir es que a Chile le conviene y a los chilenos y chilenas le conviene, porque podemos incluso acceder a los recursos del litio antes, ¿cierto?, de lo que estaba predispuesto. Y Ya. eso, y en ese sentido, y no esperar, no dar tanto trance de tiempo para que o se creara una empresa, ¿cierto?, y después ver cómo ella se pudiera hacer cargo, una empresa del Estado, y luego ver si es que quedaban recursos para el Estado. Todo ese proceso, obviamente, iba a aletargar la posibilidad de contar con esos recursos que son necesarios para el Chile de hoy. Ya, pero Y con el socialismo democrático respecto a Es que eso, eso le yo veo apunta. una visión quizás más centrada en los últimos 30 años, que yo no puedo desconocer, ¿cierto?, lo positivo que tiene, pero también es una visión
mirando hacia atrás. Y en eso, por ejemplo, su equipo asesor también está compuesto con esas características. Por ejemplo, está Velasco, ¿cierto? Y ciertas personas que vienen más bien con esas trayectorias que son, digamos, reconocidas, uno puede valorarlas, pero son diferentes, digamos. Claro, porque a partir de lo que me dice usted, a ver, con Jara es más fácil encontrar las diferencias, a partir de Cuba, Venezuela, que ayer estuvo en Mesa Central la candidata y se enredan con el tema de Cuba-Venezuela, que no quiere hablar del tema, pero a la misma momento Lautaro Carmona dice que Cuba es una democracia avanzada. Entonces, ustedes tienen ya definieron, zanjaron eso con Cuba no tanto, pero con Venezuela sí. Pero el socialismo democrático son parecidos al final. O sea, porque es difícil que ustedes le enrostren ahora los 30 años cuando hubo una repensamiento a partir del propio presidente, decir, ¿sabe qué? La verdad que no fue tan malo, Elwin no era tan malo, Bachelet no era tan malo, Lagos no era tan malo. Entonces es difícil ese argumento ahora. Claro, es que, pero sí te puedo decir que tenemos, mira, porque gobernar juntos también ha implicado el valorar lo que tiene el otro. Claro. Y también de nosotros han valorado cosas. O sea, digamos, no solamente para allá, que a veces se pone harto énfasis y yo creo que está bien, obviamente. Pero sí puedo decir, por ejemplo, el mismo ejemplo anterior que puse, del FINALCAE, que logramos avanzar con un proyecto de ley que es defendido por todo el gobierno. Y eso era una política pública que se implementó en los gobiernos, ¿cierto?, de la concertación, pero claro, fue una mala política pública. Y yo creo que es de alta, digamos, altura el reconocer que fue una mala política pública y poder decir, ok, tenemos que enmendarla, presentemos un proyecto nuevo, y eso fue escuchándonos a nosotros. Entonces eso tiene un valor en la construcción de unidad. Y yo lo valoro además profundamente porque creo que eso va también generando una alianza más sólida. Pero ustedes creen, por ejemplo, la alianza público-privada, eso es muy socialdemócrata también. Beatriz Sánchez lo decía ayer en la entrevista, que de verdad que socialdemócrata no hay problema, ¿no? Es que no tenemos, bueno, si, tú ahí dabas como un ejemplo respecto a quién estábamos escuchando, y efectivamente, Mazzucato, ¿cierto? Y quizás otras visiones que también hemos ido recogiendo, en donde el Estado sí tiene un rol, no mira por fuera. Claro, eso podría ser la diferencia con el socialismo democrático, yo diría, ¿no? que sí. Ya. En donde nosotros, por ejemplo, pensamos que el Estado debe también involucrarse conjuntamente con el privado, impulsando, ¿cierto?, el desarrollo económico, poniendo algunos ejes de la economía por delante y que también permita, por ejemplo, pensar en una educación y en un impulso en esa materia. En liceos técnicos, nosotros estamos proponiendo liceos técnicos especializados en determinadas áreas que sean de importancia económica para el país. Ya. Y ahí hay un vínculo, ¿cierto?, entre lo que hace el Estado, lo que hace el privado, y así el país avanza. Y ahora también pensando en que, y esto lo hemos impulsado desde que somos Frente Amplio, en que las riquezas no queden solamente en los bolsillos de unos pocos, sino que la riqueza sea del país completo, que todos nos veamos envueltos, ¿cierto?, en el desarrollo económico del país, y para eso vamos a seguir sosteniendo la importancia de una reforma al sistema tributario. Estamos conversando con la diputada Gael Youmans, jefa de campaña presidencial de Gonzalo Winter. ¿Qué se diferencia Winter de Boric? No le voy a preguntar por la corbata porque ya está más o menos preguntado y zanjado. Zanjado el debate de la corbata. Claro, pero ¿en qué se...? A ver, la pregunta primero ¿es necesario que se diferencien? Y segundo, si es así, ¿en qué se diferencian? Bueno, yo partiría primero porque efectivamente ambos son militantes del mismo partido, claro, ¿cierto? Y tienen una trayectoria en ese sentido común. Yo los conozco a ambos, claro. Creo que hay una diferencia también en las personalidades y que a veces eso también es relevante, obvio, en la política. Claro. ¿Y aquí, cuál es la diferencia? Boric es más reservado, Winter es más expresionista, ¿sí? Es más... Sí, bueno, tiene algo que ver con eso, ya, en el sentido de que Gonzalo Winter es bien apasionado con sus ideas, no tiene problemas con decir las diferencias de frente, con todo el respeto, porque él es bien respetuoso de la institucionalidad, es bien republicano, ahí un poco por eso la discusión sobre la corbata quizás, pero no tiene problemas con ir a defender puntos de vista y también los proyectos políticos. Ahí se hizo, digamos, bien conocida esta discusión sobre la disputa de las ideas durante este periodo. Claro, que él la puso en agenda. Él la puso en agenda, también con un sentido, porque hay determinados debates
que a algunas personas quizás las tienen frustradas. Por ejemplo, no te puedo desconocer que sí sentimos frustración en el momento en que al definir la reforma de pensiones, Claro. se tuvo que ceder no terminar con las AFP. Ya, pero ayer Janet Jara en Mesa Central dijo, quiero terminar con la AFP. ¿Ustedes quieren terminar con la AFP? O sea, Ella lo dijo 2 veces ayer. Es que lo dijimos en la misma reforma. Ya. Lo dijimos en la misma reforma. Y te diría como en ese sentido, ¿cierto? Ese sentimiento de frustración también debiera reflejarse de alguna manera en cómo uno hace énfasis y fuerza en la disputa de las ideas. Ya, y en ese sentido sí. yo creo que esa fuerza me parece algo determinante en el carácter de Gonzalo Vinter. En esa fuerza de la disputa de la idea, ustedes tenían un camino en algún momento, llámese programa, llámese proceso constituyente, y bueno, y ese camino ha ido cambiando. Le pregunto por la batalla de la idea, ¿es renovar lo que ustedes pensaban antes, persistir con eso, ir a dar la pelea a la derecha que en este momento por una cuestión sociológica parece mayoría? A ver, primero, diría como sabemos que estamos en un Chile distinto que hace 4 años. Claro. Sabemos que la crisis de seguridad debe ser parte, y lo es. De hecho, bueno, ahora se van a publicar los programas que inscribimos en el CERVEL, que en realidad son hojas de ruta, no son programas completos. Pero ahí se va a ver el énfasis que nosotros también ponemos en materia de seguridad, con una visión diferente a la de la derecha, eso sí. O sea, que Kaiser proponga, ¿cierto?, armar a la gente, o parte de sus ideas ha sido esa, no es algo que primero sea efectivo para poder combatir el crimen organizado. Y nosotros ahí también tenemos una visión bien diferente a lo que realmente va a solucionar los problemas, y que son más bien ejes de propaganda política. Y ahí cómo se enfrentan, se nos está yendo el tiempo, pero cómo se enfrentan al tema de que da la sensación que la gente quiere mano dura. Sí. Y Kaiser ha subido como espuma, vamos a ver si se mantiene o no, pero por algo es. Kast, que también es duro con el tema, también sube harto. Entonces, parece ser que es contraintuitivo ser moderado en estos temas. No, es que yo creo que hay que ser firme. Hay que en esto no tiene que ver, ¿cierto? Bueno, si hablamos de carácter, no tiene nada que ver. Yo veo harta firmeza en las voluntades. El tema es que hay que proponer cosas que realmente sirvan. Y para eso, claro, o Evelyn Matei, cuando uno la escuchaba, ¿cierto?, en esto que al parecer les dijo a sus candidatos de prometan en materia de seguridad, que no hay nada más que genere adhesión. O sea, el usar la seguridad, una crisis tan importante, como propaganda electoral, es algo que nosotros tenemos absolutamente descartado. Creemos que hay que dar el debate de las ideas, y en esto dar un paso más, hacerse cargo, pero hacerse cargo con propuestas reales. Y en eso, al menos nosotros, por ejemplo, respecto al levantamiento del secreto bancario, no entendemos por qué hasta el día de hoy la derecha sigue poniendo trabas para agilizarlo. Sabemos que existe el mecanismo. El tema es que los tiempos a veces no acompañan. Oiga, lista parlamentaria, ¿va a ser única o va a haber 2 listas? Lo esbozó Alberto Undurraga ayer, pero no sé con qué asidero, diciendo hoy con el socialismo democrático estamos hablando y los parlamentarios no se preocupen. Ahora él tiene un problema interno con los parlamentarios, tiene que tratar de tranquilizarlos. Pero lista única se ve muy difícil, ¿no? El ideal, porque claro, sacando meter cuenta... 300 en un Fiat 600. No, claro, siempre es difícil. Pero sacando cuenta, es la mejor fórmula para que tengamos más mayorías en el Congreso, en la Cámara y en el Senado. Entonces, mira, no, yo creo que si no logramos la lista única, bueno, primero esperaría explicaciones, ¿cierto? Porque supuestamente todos tenemos la voluntad de construirla, y si no se llega a puerto es por algo. Y eso tiene que, por lo menos esa historia se tiene que contar. Ahora también me lo esperaría, sobre todo a quienes somos parte de esta primaria, ¿cierto? O sea, si vamos a ir a defender una candidatura única presidencial, se supone que también debiera ser con un paraguas común en el Congreso. Sí. Ya. Sí, además eso teniendo tiene en cuenta sentido. que si la derecha está liderando las encuestas presidenciales, perder el Congreso y la moneda sería un hecho inédito en los últimos años. O sea, es que no deberíamos permitirnos perder mayorías ni en la Cámara ni en el Senado.
Claro. Menos en las condiciones en que es esta la derecha que nos puede gobernar. No es una derecha, ¿cierto?, que convoque al diálogo o que esté más disponible a eso. Y ahí veo que Evelyn Matei más bien están tratando de hacerse gestos de alguna manera, incluso en los contenidos que proponen entre ellos, más que buscar alguna forma de moderación. Yo no veo moderación alguna en la derecha que está hoy día disputando las elecciones. Diputada Yeomans, un millón de gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas de Radio 13C con Quique Mujica.